¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos. Aquí estamos en Panorama, en Canal de Noticias 24/7. Vamos a charlar sobre los temas que nos preocupan y nos ocupan durante esta oportunidad. Vamos a hablar de lo que pasa en Mascardi, pero vamos a hablar de la política en la provincia de Neuquén. Digo porque hoy este martes ha sido un día intenso, álgido, con teléfonos al rojo vivo, calientes hoy durante la jornada. Y eso también es un anticipo de lo que será la jornada de mañana y probablemente la del jueves. Digo esto ¿por qué? Porque el ritmo de la política en la provincia de Neuquén hoy lo imprime cómo se disputan esos espacios de representación dentro del partido gobernante, que es el MPN, que está frente a un escenario pocas veces visto, con un candidato que hasta hace poco le era propio y que hoy planta bandera, pero desde afuera de la estructura partidaria. Entonces, la interna no es el espacio en donde dirimir esa puja de poder, sino en la general. Es decir, una interna que no va a ser con la interna, sino que va a ser en la externa. Claro, eso no solamente repercute hacia adentro del partido, que desde que Neuquén es provincia, el MPN es gobierno, sino que repercute además en el resto del entramado político. En algunos minutos va a estar con nosotros uno de esos veteranos dirigentes del MPN, hoy respaldando una de las candidaturas, precisamente la candidatura más díscola, la de Rolando Figueroa. Y vamos a hablar con Naldo Labrín en algunos minutos aquí en Panorama. Pero también vamos a hablar con la oposición, porque le decíamos, esto que hoy se está dando dentro del partido gobernante también repercute en el resto de las estructuras político-partidarias en la provincia de Neuquén. Lo hacen Juntos por el Cambio y lo hacen en Frente de Todos. Así que vamos a hablar ahora con Ana Serviddio. Ana Serviddio es concejal de esa fuerza política en la ciudad de Neuquén. No es casual en Neuquén porque es el 50% del padrón electoral de la provincia. Digo, no es casual que tengamos a Ana aquí sentada precisamente porque la representación es interesante en términos cuantitativos. Así que gracias, Ana, por aceptar el convite. Por favor. ¿Cómo está? ¿Ustedes también están viendo expectantes a ver cómo resuelve el MPN su propia puja o tienen los dilemas propios de distribución de espacios de poder y de representación en el Frente de Todos? ¿Cómo están resolviendo estas cosas? ¿Charlaron de eso hoy en Centenario? No, hoy estuvimos abocados básicamente a lo que fue el aniversario. Pero no me diga que en algún momento en el país. Sí, en algún momento se dan esas charlas, bueno. esas instancias. Estamos, como bien vos describías al principio, en un momento crítico de definición de coyunturas electorales, que creo que esas coyunturas electorales se tienen que corresponder con un trabajo que se ha venido haciendo, y claramente hay un partido que es el gobernante hace muchísimos años en la provincia y que esas tensiones repercuten en el resto de los partidos políticos, pero eso no nos puede restar política al resto de los partidos o específicamente al PJ y al Frente de Todos. Entendemos que nos merecemos los y las militantes, quienes representamos. Pero esto mira que es como en el fútbol, los goles no se merecen, se hacen, digamos. Se hacen, exactamente. Y acá los votos hay que conseguirlos también. Hay que conseguirlos, hay que armar las estrategias electorales y esas estrategias electorales tienen que estar atadas también a una propuesta concreta, un proyecto que se tenga de ciudad, un proyecto que se tenga de provincia. Y obviamente que el peronismo siempre ha tenido una vocación frentista. ¿Existe el peronismo? Yo creo que existe el peronismo desde ya, desde sus principios, de sus valores, de su forma de concebir el Estado, la política y el juego entre los distintos actores de la sociedad. El peronismo es un partido fundante, diría, del Estado democrático también y entendemos que, bueno, más allá de las crisis o las situaciones coyunturales de gobierno, existe, tiene vigencia y es un partido que ha sabido a lo largo de la historia. Pregunto, existe el peronismo, digo, porque ha tenido también la particularidad, por su carácter movimentista, de apelar a la metamorfosis. Entonces, hoy hablas de peronismo y decís, bueno, kirchnerismo, cristinismo, masismo, albertismo, no sé si existe. Digo, cada personalidad tiene no sé, parrilismo, cada personalidad tiene digamos, su propio espacio. Por eso digo, ¿existe el peronismo o existen distintos actores que
lideran una facción. Hay una base ideológica y después es un espacio, es un movimiento, es un espacio muy amplio en donde tenemos distintas representaciones o facciones dentro de lo que es el peronismo, donde uno por ahí se siente más cómodo, más representado en algún sector que en otro, pero creo que hay determinadas banderas, determinados principios que han hecho también a la constitución de la historia del siglo XX de nuestro país y que hemos logrado, creo que es un movimiento que ha logrado a lo largo de los años reinventarse, reinterpretarse, teniendo sus banderas, pero también con profundas contradicciones. Con profundas contradicciones. Y creo que también ahí está lo rico de los espacios políticos. Las contradicciones contribuyen también al crecimiento, al poder captar también distintas problemáticas, distintas necesidades que la complejidad de la sociedad va haciendo que surjan nuevos y distintos sectores a los que hay que interpelar. ¿Con Figueroa o sin Figueroa? Yo creo que es muy interesante pensar en una estrategia frentista con Figueroa. Creo que realmente podemos pensar en dar vuelta a la página de la historia de la política neuquina. El movimiento popular neuquino, y que, digamos, por más de que Rolando hoy esté planteando que va por fuera del movimiento, creo que es parte de ese esquema político y tiene unas bases muy similares a las del peronismo. Entonces me parece esa mirada que acabas de mencionar recién, ¿es compartida, en todo caso, por qué actores dentro del Frente de Todos? Ha habido reuniones en el último tiempo en donde se ha planteado como una oportunidad establecer una estrategia de alianza con algunos actores con los cuales podemos confluir en puntos en común, ¿no? De mirada de desarrollo provincial, en mirada de crecimiento, en miradas de las problemáticas que hoy tiene la provincia, hacia dónde podemos caminar hacia el futuro, y creo que se están en esas mesas de negociación, en esas mesas de conversación, pero a mí me parece que es una oportunidad interesante. Pregunto esto porque ¿cuánto le puede llegar a interesar, digamos, a Figueroa aliarse, digamos, con una fuerza nacional que también está no en su mejor momento? Las conversaciones existen, creo que hoy no sobra nada, nadie sobra, y más allá de la situación específica o coyuntural que se esté atravesando, el peronismo es una fuerza que tiene una impronta que en un espacio de construcción como el que tiene Figueroa puede resultar interesante, no solo pensando en la legislatura, no en los ámbitos legislativos, sino también en los ámbitos de gestión. La mirada con respecto al Estado, el rol del Estado como actor fundamental para dirimir el desarrollo de la provincia, creo que desde el peronismo se puede aportar mucho en ese sentido. Una de las observaciones que se hace es que la disputa por el poder no es por el gobierno, sino que es por Vaca Muerta. ¿Compartís esa mirada? Yo creo que la principal disputa tiene que ser por el gobierno, por construir un proyecto de desarrollo. Y en ese proyecto, obviamente que Vaca Muerta es fundamental no solo para la provincia, sino también para el país. Y ahí se dirimen intereses que tienen que ver con qué estrategia de desarrollo se plantea en términos estratégicos para la provincia y para el desarrollo de la actividad principalmente no convencional, y ahí hay grandes desafíos, sí, desde ya que sí, cómo se redistribuye la riqueza que genera Vaca Muerta, creo que es un tema central para discutir, para debatir y para gestionar, ¿no? ¿Cómo se redistribuye la riqueza? Es decir, ¿están pensando en la coparticipación, en las regalías? No solo en las regalías, creo que hay que pensar en las regalías y cómo a partir de la riqueza que se genera se benefician obviamente los municipios y se genera una distribución que sea con inclusión. Nosotros no podemos pensar una vaca muerta para unos pocos, tenemos que poder pensar y generar una estrategia de desarrollo con las neuquinas y los neuquinos adentro. Y hoy eso lamentablemente no sucede concretamente. Uno Bañuelo, el corazón de Vaca Muerta, en la localidad que de tener 2.000 habitantes en el 2009-2010, hoy
digamos, triplicó, cuatriplicó su población y en ese crecimiento y en ese proceso que se dio a partir del desarrollo de la actividad tenemos miles de vecinos sin gas. Es cierto que la infraestructura para llegar al corazón de Vaca Muerta responde en buena medida de la gestión provincial, como también es cierto que en buena medida el desembarco de capitales para la inversión en Vaca Muerta depende no de lo que defina la provincia, sino de la política energética que define el país. Exactamente. ¿En qué medida ustedes se reprochan o se pasan factura respecto de no haber logrado en todo este tiempo de gestión darle todo el impulso necesario para ese desarrollo, ese despegue de Vaca Muerta? Digo, cuando hablan con Darío Martínez, ¿se lo plantean esto o no? Mira, hay una obra que creo que es estratégica para pensar el desarrollo, que es el gasoducto Néstor Kirchner. Llega tarde, pero llega. El plan gas creo que fue un gran éxito para la provincia y para el desarrollo de la actividad y para generar también credibilidad en las empresas. Y después hubo un contexto, y esto no es una excusa, es una realidad, hubo un contexto de una pandemia que paralizó el mundo. Y claro que se llega tarde. Yo te digo una cosa, yo vengo trabajando con el tema de Vaca Muerta desde el 2012, desde que estaba en Copade en planificación. Ya en ese momento se planteaba la necesidad de infraestructura de transporte sobre todas las cosas para trasladar el gas, para trasladar el petróleo, y se veía ahí un cuello de botella importante. Pasaron varios gobiernos. Digo, me parece que es una responsabilidad en tal caso compartida, pero sí, bueno, es la realidad, hay que actuar, hay que gestionar proyectos, hay que gestionar infraestructura, hay que garantizar también las condiciones para que las empresas que necesitamos que inviertan y para que lo que necesitamos para que el gas y el petróleo pueda salir, pero además de salir, pueda redistribuirse y llegar a distintos puntos del país, pensando en la soberanía energética y también pensando en que las argentinas y los argentinos nos merecemos vivir mejor, nos merecemos vivir con gas, nos merecemos mejor calidad de vida. Parece que eso también tiene que ser un eje fundamental para pensar una estrategia de desarrollo de Vaca Muerta. ¿El votante promedio se plantea este tipo de discusiones? No, el votante promedio me parece que lo que le preocupa y es totalmente entendible es si tiene o no tiene gas, cuánto va a pagar el gas, si tiene el acceso a los servicios básicos fundamentales y por sobre todas las cosas le preocupa, me parece también, es cómo la actividad de Vaca Muerta es regulada de tal forma en donde que no nos impacte directamente, como nos sucede hoy, en el bolsillo de las neuquinas y a los neuquinos, ¿no? Cómo a partir de Vaca Muerta se genera una burbuja que si el Estado no interviene, no regula, es muy difícil que el resto de la ciudadanía, el resto de las neuquinas y los neuquinos podamos vivir bien. Me hiciste acordar cuando mencionabas que en 2012 estás indagando, investigando, siguiendo el tema de Vaca Muerta, tu paso por el Copade, que lo había, por un momento lo había olvidado. Y viene muy bien ese recuerdo porque implica empezar a retrotraer la mirada desde hace bastante tiempo. Ahora, vos decís, desde el 2012, 10 años para atrás, estudiando esto. Ahora, hacia adelante, se habla de una ventana de oportunidad también de Vaca Muerta. Hoy es una luz tan potente la de Vaca Muerta que encandila, ¿no? Vaca Muerta pareciera ser que es todo, ¿no? Y a diferencia de otras actividades, como pueden ser el campo, o puede ser el turismo, digo, el agro en la pampa húmeda, ¿no? Que es el principal motor de la economía de nuestro país. Vaca Muerta también podría hacerlo. En la provincia de Neuquén, la segunda actividad de importancia es el turismo, pero no es Vaca Muerta, no genera lo que genera Vaca Muerta en varios aspectos, ni en nivel de inversión, ni en ingresos para el Estado en concepto de regalías. Pero considerando que es una ventana de oportunidad, 20, 30 años quizás, ¿en qué momento la política se empieza a plantear, bueno, ¿y cómo ampliamos la mirada? ¿Hay intención de ampliar esa mirada y no quedarse en el corto plazo o en esa ventana de oportunidad que son un par de décadas? Aprovecho esto porque porque vos lo venís estudiando el tema desde hace bastante tiempo, ¿no? A ver, Vaca Muerta y un tema que parece trillado a veces, que es la diversificación de la matriz productiva, nos abre un desafío. Desde el siglo pasado se viene hablando de eso. Se viene hablando desde el siglo pasado, lo hemos hablado infinidad de veces, lo hemos
planteado de una u otra manera y qué entendemos por diversificación de la matriz productiva, me parece que la diversificación tiene que ser una decisión política. Y esa decisión política es con una mirada estratégica del desarrollo provincial. Y necesitamos volver a una estrategia de desarrollo y una mirada territorial de la provincia. Y creo que sí, que hay muchos proyectos estratégicos para pensarlos, y hay que pensarlos en términos territoriales, en términos regionales, en términos de la mirada que tenemos como de cada una de las regiones que tienen su provincia, de las ventanas de oportunidades que se abren a partir de Vaca Muerta y con Vaca Muerta, ¿no? Porque me parece que el nivel de ingresos nos permite pensar en infraestructuras que permitan ampliar cordones productivos, generar corredores productivos, pensando también que la población, según el último censo, el dato preliminar que salió en la provincia de Neuquén, se incrementó un 34% en el periodo intercensal. Eso también abre desafíos, también la cantidad de gente que llega, abre desafíos para pensar otros motores de la economía, abre la necesidad imperiosa de pensar en la soberanía alimentaria como un factor también que nos garantice a las neuquinas y a los neuquinos poder contar con los alimentos que necesitamos llevar todos los días a nuestras casas, pensar en la infraestructura obsoleta que está. Se supo pensar eso en la provincia de Neuquén en algún momento cuando, por ejemplo, un ejemplo concreto, cuando se prensó la represa del Chocón, no solo era con el objetivo de generar energía. La represa del Chocón era un proyecto multipropósito que tiene la potencialidad de poner bajo riego miles y miles de hectáreas. Hoy tenemos un desafío ahí. Sí, yo tengo una mirada crítica respecto a eso, porque buena parte de las hectáreas que están bajo riego en toda la zona de la confluencia y también de la provincia de Río Negro, sí, aún más en la zona del Alto Valle, hoy se están transformando en espacios residenciales, en sí, loteos. También en las ciudades. Sí, próximos a las ciudades, sí, hay chacras que sí, han dejado de producir y se están utilizando para vender en lotes, para que la gente viva. Y pasa también ha pasado en Plotier, ha pasado en Cerillosa, ha pasado en Centenario, en el mismo Neuquén. Todo esto está pasando aquí. Sí. Es decir, resulta ser mucho más atractivo el negocio inmobiliario que el negocio productivo. Digo, también hay que ver esto cuando hablas de soberanía alimentaria, de cómo tenés un Chocón que podría ampliar la capacidad productiva de toda un área, decir, bueno, pero no es solamente la potencialidad que te implica irrigar tantas hectáreas, no, es hacer que la actividad productiva también sea interesante. La fruticultura, rentable, que es una productora de alimentos, la fruticultura produce alimentos, más allá de que sea un postre, sí, la manzana y la pera, tampoco es tan rentable. Está bien, pero yo te pregunto, ¿cuál fue el rol del Estado y de los estados en todo este proceso de avance de la ciudad sobre las áreas productivas? ¿Cuál fue el rol del Estado? Bueno, ¿Qué hizo el Estado en ese proceso? Ahí está mucho más atomizada la visión del Estado porque cada ciudad respondía de manera distinta. Bueno, por eso digo, cuando uno habla de una mirada regional, de una mirada estratégica, no es pensarlo solo desde la provincia, sino hay que pensarlo para los municipios. Hay que repensar cuáles son las unidades productivas que hoy se vuelven rentables, cuáles son las unidades productivas que tienen una ventana de comercialización interesante, quiénes son hoy los actores productivos con los cuales podemos trabajar y fortalecer. Digo, uno siempre piensa en determinados actores productivos y la verdad, y tristemente, lo que ha pasado hace ya 20 años en todo el Alto Valle, que se ha producido un proceso de concentración de las tierras productivas, de extranjerización de las tierras productivas. Bueno, me parece que tenemos por lo menos la obligación de poder pensar estrategias que involucren otros actores y que involucren la mirada municipal, pero también en una estrategia más regional. Ahí es donde podemos pensar, bueno, ¿cuáles son las zonas de sacrificio? De sacrificio en términos productivos, hacia dónde van a crecer las ciudades, cómo van a crecer las ciudades, condiciona de manera directa cómo estamos pensando el desarrollo agroproductivo de la provincia. Y fuimos al desarrollo agroproductivo, pero podríamos pensar
varias otras actividades que hacen también a pensar una diversificación y que tenemos que poder seguir profundizando. Toda la actividad logística, Neuquén en su ubicación también se puede pensar, todo lo que es el centro de la provincia con la actividad minera, pero también con la actividad logística. Tenemos ahí varios proyectos que están inconclusos, que vienen muy lentos en procesos de desarrollo y que los tenemos que poder profundizar, impulsar, generar las inversiones necesarias para que eso avance. En el sur también se está pensando todo lo que tiene que ver, o se pensó en su momento, y creo que hay que profundizar no solo el desarrollo turístico o agroturístico, sino también la posibilidad de pensar clúster tecnológicos. Hay cooperativas trabajando en el sur de la provincia en clúster tecnológicos con producción limpia. Parece que desafíos hay un montón. Tenemos la obligación por lo menos de sentarnos a pensar, de pensar cómo generamos estrategias inteligentes que incluyan a las neuquinas y a los neuquinos, que generen trabajo formal, que generen trabajo decente y que produzcan procesos de inclusión social. La charla se pone interesante, atractiva, ¿no? Pero al momento de la discusión en la unidad básica o en la seccional, yo no sé si entra a este nivel de profundidad. Yo creo que es otro desafío que tenemos, es empezar a discutir en las unidades básicas el proyecto de provincia que queremos. Porque si no, muchas veces se tiende a generar una decisión entre lo que es el militante y lo que es la gestión. Nosotros tenemos que pensar que las unidades básicas tienen que producir o tienen que generar las condiciones para que las personas, los militantes, puedan discutir política, puedan discutir un proyecto y que también sean espacios de formación de dirigentes y de gestores del Estado. Parece que eso es fundamental. Nosotros tenemos que pensar al militante como una persona capaz de poder gestionar. Y ahí tenemos un desafío grande y tenemos una deuda importante también. Ana, gracias por esta gentileza, por estos minutos que nos diste de tiempo. Por favor, muchas gracias a ustedes. Por favor. Ana Servidio es concejal en la ciudad de Neuquén. Con ella hablamos acerca de varias cosas. Hablamos respecto de cómo está planteada, digamos, el escenario, el mapa político en la provincia de Neuquén, a partir de los movimientos que se vienen dando, pero también terminamos hablando de las ideas, ¿no? de qué se pretende para una región en donde lo que se sueña, lo que se aspira, probablemente sea una transformación, y una transformación para bien, teniendo en cuenta las potencialidades, pero también teniendo en cuenta las ideas innovadoras. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir ahora a la zona cordillerana. Vamos a saludar a Diego Frutos de Villa Mascardi, el titular de la vecinal de Mascardi. Digo por este conflicto que ya lleva bastante tiempo allí, lleva algunos años allí, y sé que Diego estaba ahora expectante de una resolución judicial para la restitución de la cristalina, que es su propiedad usurpada desde hace algún tiempo a esta parte. Frutos, ¿cómo está? Muy buenas noches. Agustín Amado lo saluda. ¿Cómo le va? Hola Agustín, buenas noches, gracias por el contacto. Bien, bien. ¿Qué tal, Diego? ¿Le van a restituir la cristalina? ¿Qué ha resuelto la Justicia Federal respecto de este tema, Diego? Así es, sí. En el día de mañana, a partir de las 9 horas, no va a ser una tarea fácil, dado que ellos han puesto han deslizado troncos, hecho rodar de árboles que han tirado desde arriba, montañas de piedra. Han hecho toda como una muralla en la entrada y en el costado del cerco, así que va a llevar su tiempo, pero bueno, mañana iré acompañado de las fuerzas federales que están en el lugar y tengo el permiso, porque hasta ahora no lo tenía, para poder volver a ingresar a mi lugar, la cristalina, y bueno, vamos a ver con qué nos encontramos, qué es lo que quedó, lo poco que debe haber quedado. Y veremos, estamos expectantes a ver qué es lo que sucede. Pero bueno, debo decirles que estos muchachos todavía están arriba de la montaña, dado que yo nunca dejé de llegar hasta o lo que queda en mi tranquera. Bueno, está todo hecho un desastre, como les dije, lleno de ramas, de piedras, montañas, todo eso. Pero yo nunca dejé
de poner mi bandera argentina en el lugar. Cuando me la sacaban, buscaba el momento oportuno para volver a ponerla y era la psicología de que estaban o no anoche. Bajaron y me la hicieron pedacitos, ahí me rompieron la bandera. Eso es obvio que fueron ellos, no hay otro argentino que lo haga, no existe que quemen la bandera o que la rompan en pedacitos como hacen ellos. Hoy, sin saber de esta situación, volví a poner una enésima bandera mucho más alta, segura, llevé una escalera alta. Y como sé que están las fuerzas federales recorriendo, me arriesgué a hacerlo porque, nada, entiendo que durante el día no bajan. Y ahora esta noticia que acabas de dar es muy reciente, por eso que estamos saliendo por teléfono. Entiendo que, no sé, si no me equivoco, me habían pedido por Zoom. Sí, claro, te habían pedido por Zoom. Bueno, Sí, sí, correcto. claro, bueno, sí, le tuve que pedir disculpas de que era imposible, porque estoy con este trámite y veremos mañana en qué situación vamos a recibir la cristalina, es así. Claro, ¿con qué tranquilidad, con qué certeza, con qué seguridad uno vuelve a recuperar o recupera eso que le es propio y deja atrás el temor a que la situación se replique, Diego? Y bueno, nada, es toda una incertidumbre, ¿no? Porque si realmente las fuerzas federales, que hasta ahora ha sido infructuoso el trabajo que han hecho, porque han venido a hacer un desalojo que quedó trunco, ¿no? Porque no han desalojado a ninguno de los hombres, estos bravos terroristas que se han refugiado arriba de la montaña. Hasta que, bueno, por de pronto entiendo que se van a quedar por un tiempo importante, es lo que me vienen diciendo, o nos vienen diciendo los vecinos. Pero bueno, sí, todo es una hipócrita, porque yo les puedo asegurar que todavía estos encapuchados, y bueno, anoche por ejemplo han bajado, y sabiendo, porque desde los puestos de vigía que tienen allá arriba de la montaña, pueden divisar lo que yo siempre, bueno, la simbología de la bandera argentina flameando en la entrada de la cristalina. Anoche, bueno, bajaron, yo estuve hasta las 10 de la noche y estaba mi bandera. Hoy a primera hora de la mañana estaba la caña quebrada y los pedacitos de la bandera dejados ahí arriba de las piedras y las ramas que, como les dije antes, tapan toda la entrada de la cristalina. Digo, cuando ustedes se juntan con otros vecinos de Mascardi y analizan lo que viene pasando desde cuánto, desde hace 7 años esta parte. 5. 5 años esta parte. Sí. ¿Cuáles son las alternativas que ustedes imaginan como solución para que esto apacigüe los ánimos, para que resuelva la situación de conflicto? ¿Por dónde pasa en ese imaginario colectivo, en esa charla que puedan llegar a tener, esa discusión, análisis, debate que puedan tener con otros vecinos? ¿Por dónde pasa la posibilidad de una resolución a este conflicto? Bueno, pasa por todas las variables, incluida la de la justicia por mano propia, de armarnos y todo eso, que dura no más de 10 segundos arriba de la mesa, ¿no? Eso que quede claro. Sí. Enseguida entra el tema y sale automáticamente. Entendemos que ese camino es no va, no hay manera de que sea, porque sería un disparate y bueno, nada, todos tenemos nuestras familias, yo tengo hijos que mantener todavía, nada, no, pero no es un tema. Y vamos obviamente por insistir, resistir y persistir con la justicia, es como debe ser, que no nos dejen solos, que la verdad que el 90% de estos 5 años, desde noviembre de 2017, estamos solos, nos sentimos solos, desamparados, desatendidos, tanto por el gobierno nacional como provincial, que se vienen tirando la pelota uno a otro, argumentando que no es la jurisdicción de cada uno, ¿no? Claro.
por decir que estamos dentro de un territorio federal, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. La gobernadora es especialista en hacer ese mismo relato, pero yo siempre le insisto a la gobernadora que sepa que su casa, muy linda que tiene en Bariloche, muy pintoresca, por decirlo de alguna manera, también está dentro del Parque Nacional, porque la ciudad de Bariloche también está inserta dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Fue concebido como tal este parque de 717.000 hectáreas, el más grande de la Argentina, el primero y el más grande de la República Argentina. Fue un parque nacional diseñado no solo para preservar flora y fauna, sino para el desarrollo turístico. En aquella época, cuando fue diseñado, la Patagonia había que poblarla. Sí. Y con buen criterio, entiendo yo, por más que no comparta el resto de sus acciones, el general Perón, con buen criterio, le instó a quien, bueno, ya venía de antes, el hermano de Ezequiel Bustillo, hermano del famoso arquitecto, ya había diseñado este parque con la ciudad de Bariloche Central y 5 villas en forma satelital que rodeaban Bariloche, una de ellas Villa Mascardi y la más al sur. Diego, yo quisiera, sin abusar de tu tiempo, preguntarte si nos podés aguardar 2 minutitos en línea. Quisiera hacerte una pregunta, pero hay compromisos comerciales que tenemos que asumir. ¿Cómo no? Y quisiera saber, para que vayas madurando la respuesta, ¿cómo se convive en una sociedad que también está dividida, está quebrada, respecto de la consideración que se tiene sobre las ocupaciones mapuches en la zona andina? Quiero decir, ustedes me decían se sienten solos por la actitud del gobierno nacional, del gobierno provincial, pero también hay cierta soledad, o no, eso me lo vas a contar después de la pausa, cuando se puede hablar con alguien o con otra persona y las opiniones no necesariamente van en el mismo sentido. Algunos apoyan este tipo de acciones y otros las cuestionan, las critican, digamos, las acciones de las comunidades originarias. Pero después de la pausa, Diego, no te vayas, ¿sí? ¿Puede ser? ¿Cómo no? Muchas gracias. Vamos a la pausa, ya volvemos.